La Iglesia Evangélica Emaús, Fuente de Salvación. El Ministerio Evangelístico La Palabra de la Reconciliación. Y el Instituto Bíblico Seminario Teológico Emaús te invita a escuchar por esta tu emisora la Palabra Diaria con el pastor y maestro Berry Chaviedo. Está atento a lo que Dios va a ministrar a tu vida. Dios les bendiga, reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de su servidor, el pastor Berry Chaviedo, que tiene el privilegio y la bendición de parte de Dios de compartir una vez más la palabra diaria hoy. Quiero leer en el Evangelio de Juan, capítulo 21, del verso 15 en adelante. Voy a leer esta palabra en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde no querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Bendito sea el nombre del Señor y bendita sea su palabra. Mis amados oyentes, hemos venido compartiendo una serie de mensajes que hablan acerca de la necesidad de entender la diferencia de etapas en las cuales se desarrolla nuestra vida como seres humanos, más aún como hijos de Dios. También estas etapas están presentes. Hemos hablado acerca de la necesidad de entender que hay una etapa de niñez, hay una etapa de adolescencia, hay una etapa de madurez y hay una etapa de vejez. Todas ellas permitidas por el Señor en nuestras vidas para alcanzar los diferentes niveles donde Dios nos quiere llevar en cada una de ellas. Eso es hablando desde el punto de vista humano. Desde el punto de vista espiritual ocurre exactamente igual. Hay una etapa de inmadurez y hay una etapa de madurez. Todos nosotros anhelamos llegar a la madurez. ¿Qué es la madurez? La madurez es llegar a la estatura de la plenitud en Cristo. Esa es la meta que debemos tener todos como cristianos. El apóstol Pablo decía: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La perfección dentro de nuestra imperfección, que es algo importante de entender teológicamente también. Hay una imperfección del ser humano en comparación con el Señor, que es perfecto. Para llegar a la plenitud de perfección dentro de nuestra imperfección es posible al dejar que el Espíritu Santo desarrolle en nosotros el hombre interior. Más tarde, un día conoceremos al Señor como Él nos conoció a nosotros y alcanzaremos la perfección desde el punto de vista divino. Pero desde el punto de vista humano podemos alcanzar una perfección mientras estamos acá en la tierra. Por eso el Señor lo enseñó al decir: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora precisamente dice estas palabras luego de enseñar acerca del perdón a nuestros enemigos y poder amar a aquellos que nos aborrecen, orar por los que nos ultrajan y nos persiguen y amar sin distinción como lo hace nuestro Padre que está en los cielos. Luego de decir todo su maravilloso sermón conocido como el Sermón del Monte, entonces cierra hablando de este tema diciendo: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, sí hay esa meta de alcanzar esa perfección. Difícil, sí lo es, pero alcanzar la estatura de la plenitud lleva un primer paso, y ese primer paso se llama madurez. Es la antesala, es el primer paso, repito, para entrar en ese perfeccionamiento al que el Señor nos ha llamado. Ahora bien, llegar allí es un poco difícil.
tenemos que ser sinceros. Es un poco difícil porque debemos permitir que prevalezca el hombre interior. Es el llamado que tenemos todo cristiano y que lo sintetizó Juan el Bautista cuando dijo: es necesario que yo mengüe y que él crezca. Es cuando dejamos que en el nuevo nacimiento podamos crecer y alcanzar precisamente esas etapas que acabo de mencionar. Sí, porque hay una etapa de niñez, hay una etapa de adolescencia, hay una etapa de madurez y hay una etapa de ser ya anciano. Ahora, en la vida espiritual se nos compara el nuevo comienzo al tener una experiencia con el Señor Jesucristo como el nuevo nacimiento. Ahora, cuando nacemos, somos niños. Y debemos ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar, dice la Escritura. Entonces, la niñez en el espíritu es comparada a la santificación. Es el estar ausente, la malicia en nosotros. Entonces, la santificación se compara con la niñez. Por eso dice por allá el Señor: si no nos hacemos como niños, no heredaremos el reino de los cielos. Ok, pero ahora, en cuanto a nuestras experiencias y relación con Dios, el someternos a nuestra voluntad, entonces ya debo ser maduro en el modo de pensar. Entonces debo ser niño en algunas cosas, en el ámbito de la santidad, en el ámbito de la dependencia de Dios, pero en cuanto a mi crecimiento, debo alcanzar la madurez. Ahora, esto no se logra por los años que yo tenga en el Señor. No se logra por mi conocimiento de las Sagradas Escrituras, porque a veces tengo el conocimiento, pero no lo llevo a la práctica. El Señor dijo: bienaventurados sois si hicieseis estas cosas. No es solamente conocer, sino practicarla. Entonces, la madurez es alcanzada, ¿sabe por qué? Por las diferentes etapas que Dios nos permite vivir. Decíamos en nuestros estudios anteriores que muchas veces nos comportamos desde el punto de vista humano como que si no estamos en la etapa que nos corresponde estar. Hay adultos que se comportan como adolescentes, hay adultos que se comportan como niños, hay adolescentes que se comportan como maduros, hay niños que se comportan como adolescentes. Entonces, eso quiere decir que están desubicados del rol que les corresponde desarrollar en su etapa de vida. Ahora, también desde el punto de vista espiritual, permítame usar esta ilustración, porque también hay muchos que, debiendo ser ya maduros, todavía nos comportamos como niños. Y hay algunos que comienzan en el Señor y pasan por tantas experiencias que rápidamente alcanzan la madurez. Ahora, ese es el objetivo. La Biblia dice que el autor, bajo inspiración del Espíritu Santo, dijo estas palabras. Les dijo: yo desearía que todos ustedes fuesen maestros. Es decir, que ya hayan llegado al nivel en el cual puedan enseñar y puedan formar a otros. Pero sin embargo se comportan como niños espirituales, desde el punto de vista de la inmadurez. Ahora, una pregunta muy personal es: ¿es usted maduro? ¿Soy yo maduro? Debo analizarlo. Ahora, ese término también se utiliza desde el punto de vista de los árboles. Cuando un árbol está pequeño, no ha alcanzado el punto de la madurez. Cuando el árbol crece, entonces produce fruto. Ahora, ese fruto también puede estar inmaduro o maduro. Ahora, para alcanzar la madurez, ¿qué tiene que pasar? Tiempo, ¿verdad? En ese tiempo se desarrolla el fruto. Igualmente, en ese tiempo se va a desarrollar, en el punto de vista espiritual, de acuerdo a mis vivencias y mi aprendizaje, mi madurez. Porque hay muchos de nosotros que, aunque ha pasado el tiempo y tenemos muchos años conociendo al Señor y nacimos en el Evangelio, crecimos en el Evangelio, tenemos familia cristiana, pero sin embargo somos inmaduros. Y hemos pasado por muchas experiencias, pero no hemos aprendido de ellas. Entonces seguimos siendo inmaduros. Y hay personas que tienen 30 años de casados, 40 años de casados. Entonces estoy hablando de la vida práctica. Y con esos 40 años
que tienen en su vida matrimonial, sin embargo, siguen siendo inmaduros, porque afrontan los problemas como los afrontaban al principio. Al principio, cuando estaban recién casados, hablaban de divorcio, hablaban de separación, se molestaban y uno dormía en un lado y el otro en el otro. Y ahora han pasado 30 años y siguen manejando los problemas de la misma manera. Antes, cuando estaba recién casado, por cualquier problema iba inmediatamente a correr, a refugiarse en la cobertura de sus padres. Ahora ha pasado el tiempo, tal vez no tiene sus padres físicamente, pero igualmente cuando tiene un problema corre a contárselo a todo el mundo dentro de la iglesia, dentro de la sociedad, dentro de su familia. Sigue siendo el mismo inmaduro, porque todavía no sabe manejar las situaciones que se presentan delante de él. Por eso se siguen repitiendo procesos y procesos y procesos en el matrimonio. Por eso se siguen repitiendo procesos y procesos y procesos en nuestra vida, hasta que alcancemos la madurez. El Señor le dijo a Jacob, un hombre muy inmaduro al principio con su conducta, y el Señor le dijo, no te dejaré hasta que haya acabado lo que comencé en ti. La Biblia dice que el que comenzó en nosotros la obra la perfeccionará. Y muchas veces creemos que es que Dios lo va a hacer Él solo. No nos va a dejar. No va a dejar la obra inconclusa, y por eso se repiten y repiten y repiten los procesos y las pruebas, y usted está en una congregación y se va a otra, y donde va en esa congregación también es procesado en esa misma área de su carácter, en esa misma fragilidad de ofenderse cuando hablan de usted, cuando lo señalan, y se vuelve a repetir y va a otra congregación y pasa lo mismo y se queda en casa y entonces lo señalan otras personas. Es porque tienes un área de tu vida que todavía no ha madurado. Es como cuando tomamos un fruto y lo vemos y decimos, bueno, está pintón, todavía le falta un poquito más. Y el Señor nos toma en sus manos todos los días y dice, todavía falta un poco más. Y permítame ilustrar que cuando queremos que un fruto se madure rápidamente, entonces lo envolvemos en periódico, lo envolvemos en algo que produzca calor para ver si madura más rápido. Entonces igualmente nosotros, el Señor nos envuelve en situaciones por su amor, y en su amor Él permite que vengan en nosotros esas experiencias que nos envuelven, que nos cobijan, a ver si maduramos, y no nos dejará hasta que maduremos. No ve que muchas personas no saben todavía, poniendo un ejemplo, su dependencia de Dios. Y entonces cuando todavía era permitido, viajaban de un lugar a otro buscando en una alternativa, en otra su sustento, se fueron del país, abandonaron la familia, fueron para allá, fueron para acá, porque no esperaron en Dios y su dependencia de Él en su provisión. No les juzgo, solamente pongo un ejemplo. Pero ¿qué pasa? Ahora, ¿dónde están? También tienen que aprender a depender de Dios. Porque allí donde se encuentran, entonces ahora hay una situación global que impide que el hombre pueda hacer los planes y cumplir los planes que tenía ya elaborado. ¿Qué es lo que pasa? Dios sigue tratando con usted, aunque vaya al extremo opuesto de la tierra, aunque vaya a la Antártida, aunque se meta donde se meta. La Escritura dice, si subo a lo alto, allí estás tú, si desciendo a lo profundo, allí también estás. Donde quiera que vaya, el proceso va a mantenerse. Lo ilustro en la congregación que pastoreo, por gracia del Señor, diciendo que el Ministerio de Educación de un país sigue siendo siempre el Ministerio de Educación. Entonces, sea que usted estudie en un plantel, se vaya a otro, se mude de estado, usted allí dentro de esa jurisdicción del país siempre tendrá presente las materias que no terminó. Y si el segundo año de bachillerato se trasladó a otro lugar, se mudó, usted todavía está cursando el segundo año de bachillerato. Y si le quedaron materias pendientes, hasta que no las apruebe no puede avanzar. Así nosotros, aunque nos mudemos de congregación, aunque nos vayamos de país, aunque hayamos dejado un primer matrimonio, una primera pareja, y ahora estemos en otra familia porque, bueno, las circunstancias no las supimos manejar y estamos allí, en ese momento usted todavía tiene materias pendientes, trae años de formación pendientes, todavía está en primer grado, en segundo grado, en tercer grado, y como el Ministerio de Educación
lo sigue dirigiendo el Señor, entiéndame la ilustración, y su jurisdicción cubre toda la tierra y toda nuestra existencia, donde quiera que vayamos, se va a seguir manteniendo lo que tenemos pendiente y no nos dejará hasta que haya comenzado la obra que empezó en nosotros. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver eso con el texto que acaba de leer? Pues sí, es que ese es el final del Evangelio de Juan. Y ahora el Señor le está hablando a Pedro y le pregunta 3 veces si lo ama. Pero es que este hombre le negó 3 veces. Después que había dicho que no le negaría jamás, aunque todos los demás le negaren. Y el Señor comienza preguntándole, ¿tú me amas más que estos? Esa es la primera pregunta. Y él le dijo, Señor, sí te amo. Y él le dijo, bueno, apacienta mis ovejas. Demuéstralo. Ahora conduce ovejas. Siempre has sido tan impetuoso y te has considerado que estabas en un nivel superior que los demás, pero cuando llegó la hora de la prueba tú me negaste 3 veces, cosa que no hicieron los demás. Entonces el nivel de madurez también consiste en no creernos superiores a los demás, sino los demás superiores a nosotros. Y saber que cada día estamos expuestos a fallar. Y mire que en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, muchos de los que hablábamos y decíamos que habíamos llegado a cierto nivel de madurez, hemos demostrado que nuestro nivel de confianza y de dependencia no era como el que nosotros creíamos que teníamos. Dios nos está enseñando a que nosotros mismos nos veamos. Y cuando nos vemos, vemos que no teníamos tanta fe como creíamos, que no dependíamos tanto de Dios como dependíamos. Muchos ministros, pastores, evangelistas, maestros, en estos momentos no ponen por obra las enseñanzas que tanto dieron. Y es que Pedro habló mucho, pero llegó la hora de demostrarlo. Y por eso es que debemos hablar menos y hacer más. Demostrar con nuestra conducta que realmente amamos al Señor, y eso se demuestra en nuestra fidelidad. Pero el Señor, que es bueno y grande en misericordia, cada día nos da la oportunidad de repetirnos el examen y prueba para ver si esta vez aprobamos. Por eso se repiten los problemas en su hogar, por eso se repiten los problemas en las congregaciones, y por eso, aún estando en casa, Dios sigue presentándonos el examen para que cada día veamos si realmente hemos madurado, si realmente hemos subido de escalón, y si ahora no somos niños, ya no nos comportamos con las actitudes que nos comportábamos antes, ni tenemos el carácter de antes. Y vamos a analizar en siguientes emisiones lo que es la madurez, para poder entender a plenitud el tema que estamos hablando hoy. Pero fíjese bien lo siguiente. Hoy quiero dejar el espacio abierto para nuestra siguiente meditación, hablando acerca del versículo final que leí. El Señor le dijo, cuando tú eras joven, te ceñías e ibas donde querías. Pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te irá donde no, te llevará donde tú no quieres ir. Eso está hablando que en la madurez nosotros no nos gobernamos a nosotros mismos, sino que las otras personas logran imponer su voluntad en nosotros. Por ello un anciano vuelve a ser como un niño. Entonces depende de que otra persona lo lleve, de que otra persona le haga las diligencias que ya él no puede hacer. Es decir, que madurez implica, y de ahí vamos a partir en nuestra siguiente misión, la madurez implica dependencia. Sí, así como lo oye, es usted independiente, no le gusta que nadie se meta en su vida, no le gusta depender de los demás porque cree que el Señor y usted están sobrados para todo. Pues sí, si tenemos al Señor lo tenemos todo, pero el Señor nos enseña a depender unos de otros. Sí, en este mundo que se habla tanto de la dependencia, nos enseña a depender unos de otros porque somos miembros del cuerpo de Cristo y cada uno tiene una función y yo dependo del otro haciendo su función para alcanzar la plenitud en mí. Y si estas palabras chocan con su entendimiento y estas palabras chocan con su corazón, créame que es el indicativo que le falta madurez. Porque ahora no es depender de una persona, ahora es depender de Dios. Y mire que ahora en esta situación global, no nacional, sino global, el Señor nos va a enseñar a depender de Él, ya no del trabajo, ya no de nuestras fuerzas, ya no de nuestra profesión, ya de nuestro negocio,
no de ellos, sino depender del Señor. Y si al Señor le plació ponernos en este momento al mundo entero y también a nuestra nación, yo extiendo mis manos. El Señor me ha metido en esta situación, entonces Él es el que me va a llevar. Y el anciano, la persona madura, bastante madura, tiene que depender, como ya dije, del otro, que otro lo lleve, que otro haga. Y qué maravilloso cuando aprendemos a depender de Dios. Entonces Dios nos da lo que Él quiere y no lo que nosotros queremos. Y lo que Él nos dé es lo que realmente necesitamos y no nuestros caprichos y antojos. Ya no podremos administrar nuestra vida como antes, sino que ahora nos la administra el Señor. Y créame que en esa etapa es que realmente alcanzamos a ser felices. Porque nosotros nos equivocamos, nuestro ímpetu nos lleva a las pasiones humanas. Pero cuando dependemos del Señor, entonces el Señor nos lleva de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, y la gloria postrera es mayor que la primera. Qué glorioso es esto si lo podemos entender. Y cierro la meditación de hoy hablándole de Pedro precisamente, que es el discípulo del que estamos hablando. Y se nos dice que cuando él conoció al Señor, el Señor le dijo: tú eres Simón, pero serás Pedro. ¿Sabe lo que significa la palabra Pedro? Piedra. Ahora usted sabe cuál es el origen de las piedras. Hay piedras que son frágiles, se rompen, se pueden caer y se rompen. Y fácilmente pueden ser trabajadas, más bien se desmoronan porque no tienen tanta firmeza. Pero hay otras rocas que son muy duras, son las que se utilizan para hacer los muros de contención, los muros donde se necesita retener fuerza. Ahora esas piedras, esas rocas, según el análisis de la ciencia, son rocas que son producto de grandes presiones y altísimas temperaturas. ¿Qué le dijo el Señor? No le dijo, eres Simón y ahora serás Pedro. No, le dice, y serás Pedro en un futuro. Es decir, te pasaré por tantas cosas. Y mire que por cosas pasó. Hasta tuvo que llorar amargamente al darse cuenta que todo lo que habló y tanto que se jactó de que amaba al Señor y que nunca le negaría, y le negó 3 veces. Renegó del Señor. Él lloró amargamente. El Señor nos pasa por etapas donde tenemos que llorar. Momentos de carencia y de necesidad. Gloria también de ver milagros y señales como las que vio Pedro. La transfiguración, Él estuvo presente. Entonces hay momentos de gloria, pero también hay momentos muy oscuros por los que tenemos que pasar, por el valle de sombra de muerte. Por el fuego y el agua hemos pasado, dice la Escritura. Ahora, por el fuego y por el agua pasamos para formarnos como rocas, como piedras sólidas, que pase lo que pase, no vamos a desfallecer ni nos vamos a desmoronar. Por ello, dice la Escritura, que nosotros también nos edificamos como piedras vivas, somos edificados como piedra viva para hacer un templo santo en el Señor. Entonces también eres Juan, eres Antonio, eres María, ponga su nombre allí, pero será una roca cuando avance en la madurez y procesos que Dios nos permite atravesar. Gloria a Dios por este momento que nos está llevando a depender más de Dios, a entender que no es ir al culto ahora y sentarnos en una congregación y oír ahí la palabra y oír el mensaje y salir como entré, sino ahora es la comunión en casa, el humillarme delante de Dios, el doblar mis rodillas y pedir a Dios fortaleza. Ya no es el minuto que orabas antes o el versículo que recitabas en la mañana y te lanzabas al afán del día. Ahora es meterse con Dios y madurar en este momento. Entonces, gloria a Dios por la etapa de la madurez que seguiremos estudiando, pero que es la meta de la estatura en la plenitud en Cristo. Que Dios le bendiga, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo, mi amable oyente. Le invito en el nombre del Señor a visitar nuestro canal en YouTube o suscribirse a él y allí podrá recibir muchas más prédicas como esta. También puede ir
al Facebook bajo el nombre Berry Chaviedo. También puede entrar allí y recibir más de la palabra del Señor, o pedir ser añadido al grupo de WhatsApp para recibir diariamente estas meditaciones de la palabra que el Señor nos permite cada día compartir. Que Dios le bendiga. Para su servidor, el pastor Berry Chaviedo, una bendición poder entregar lo que Dios me ha dado para usted.